La apariencia humana. Al tratar de este tema, recordemos que hay varias apariciones de ángeles con forma humana. Cuando los 3 ángeles se le aparecen a Abraham cerca de Mamre, lo hacen con forma humana. Levantó la mirada y vio 3 hombres que estaban cerca de él. Génesis capítulo 18, versículo 2. Pero no solo era la apariencia, eran tangibles, porque ordena traer agua para lavarle los pies. Génesis capítulo 18, versículo 4. Y después comen. Then he took curds and milk, and the calf that he had prepared, and set it before them, and he stood with them under the tree while they ate. Génesis capítulo 18, versículo 8. Y ahora, según la versión que yo tengo en español, dice: luego buscó cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Él los atendía bajo el árbol mientras ellos comían. Esta misma tangibilidad se repite en el libro de Tobías con el arcángel Rafael. Al final del libro, el mismo Rafael dirá: aunque me estabais viendo, realmente no comí ni bebí nada, sino que lo que visteis era una visión. Visión, apariencia, entre corchetes lo pone el Padre. Tobías capítulo 12, versículo 19. Así que tal capacidad entra dentro de lo que puede hacer una naturaleza angélica. Si los demonios no se manifiestan continuamente entre nosotros, es porque Dios limita el uso de ese poder. Pero entre los grupos satánicos que invocan al demonio, las manifestaciones son más frecuentes. Aún así, ni siquiera con los satanistas tiene al demonio plena libertad, pues Dios no quiere que ni siquiera ellos queden totalmente fascinados por el poder del maligno. Una cosa que no dice el texto del Génesis, pero que podemos suponer, es que esos demonios se mostraron con apariencia humana, pero que los hombres y mujeres sabían que ellos eran espíritus angélicos. Un quebrantamiento tan grande del orden natural no podía producirse sin saberlo los autores. Bien había algo en su apariencia que denotaba su origen, o bien se aparecían en el contexto de invocaciones de tipo esotérico. La altura de los gigantes. Cuando los hebreos llegan a la tierra prometida, se envía a unos espías a ver cómo es esa región. Al volver, referirán: There we saw the Nephilim. The Anakites come from the Nephilim. And to ourselves we seem like grasshoppers, and so we seem to them. Numbers, capítulo 13, versículo 33. Es decir, Números, capítulo 13, versículo 33. Y en la versión en español que yo tengo, dice: hemos visto allí nefileos, hijos de Anak. Parecíamos langostas a su lado, y así nos veían ellos. Por supuesto que el tamaño que refieren es una mera exageración propia del lenguaje oriental. Encontramos otras hipérboles similares en otros pasajes del Antiguo Testamento. The people of Israel encamped opposite them like two little flocks of goats, while the Arameans filled the country. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 27. Los israelitas, después de pasar revista y aprovisionarse, salieron a su encuentro y acamparon frente a ellos. Parecían un hato de cabras, mientras que los sirios cubrían la llanura. Against whom has the king of Israel come out?
Whom do you pursue? A dead dog? A single flea? Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 14. Aquí me aparece en la versión en español que tengo como versículo 15 esta parte. Pero no sé si será un error de mi edición, de la edición que yo tengo, o si será que el padre se equivocó en la cita. Lo más probable es que la versión que yo tengo tenga un pequeño error en el número del versículo nada más. Dice: ¿tras de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién vas persiguiendo? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? For the king of Israel has come out to seek a single flea, like one who hunts a partridge in the mountains. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 20. Que mi sangre no caiga en tierra, lejos de la presencia del Señor, ya que el rey de Israel ha salido persiguiéndome a muerte, como se caza una perdiz por los montes. La Biblia nos dice que ellos dijeron que a su lado parecían saltamontes, no que fuera verdad su exageración. Otro pequeño detalle que observamos es que el texto dice: vieron a los Nefilim. Los hijos de Anac vienen de los Nefilim. Es decir, el texto no expresa una total identificación entre los Nefilim y los hijos de Anac. ¿Los anaquitas se llaman así por ser los Nefilim que moran en una determinada región? ¿O los anaquitas se habían mezclado con otras razas y ya no eran tan altos? No lo sabemos, pero si lo supiéramos, tendría utilidad. Porque de los Nefilim no se ofrece ningún dato respecto a su altura, pero de los hijos de Anac sí que nos consta una referencia a su estatura en el primer libro de Samuel, como después veremos. Pero los Nefilim no debían ser mucho más altos que los anaquitas, por dos razones. No transcurre demasiado tiempo entre la época de Josué, siglo XIV a.C., en la que se ve a los Nefilim, y la de David, siglo IX a.C., en la que hay una referencia precisa a altura de un refaíta. Hay límites biológicos, como se explicará más adelante, respecto a que un ser humano tenga mucha altura. ¿Quién era Anac? Hay un gigante llamado Anac en los tiempos de la conquista de Canaán. Joshua, sería el libro de Josué, capítulo 15, versículo 13 al 14. Texto que analizaré después. Al reescribir estos textos, una o más generaciones después, ¿denominaron a los gigantes como hijos de Anac? Es perfectamente posible. La otra posibilidad que me atrevo a sugerir es que se los llamara así como una versión deformada de los hijos de Enoc, dado que en el libro de Enoc se hablaba con un detalle de esos gigantes. Para que esta hipótesis sea posible en esa época, debería existir el contenido de ese libro, al menos en forma de crónica oral, aunque todavía no hubiera sido pasado a su forma escrita final. Así que se los llama anaquitas, o porque se les aplica una denominación posterior, o porque ya existía la saga de lo que se conocería como libro de Enoc. Cuando se comenzó la conquista de Canaán, se nos dice que esos hombres que vieron en la época de Moisés seguían allí, y les da otro modo de nombrarlos, los Refaim, que significan los terribles. It is also counted as a land of Rephaim. Rephaim formerly lived there, but the Ammonites called them Samsumun, a people great and many.
and tall as the Anakim, but the Lord destroyed them before the Ammonites. And they dispossessed them and settled in their place. Deuteronomio, capítulo 2, versículos 20 al 21. También esta región se consideraba de refaitas, porque antiguamente la habitaban refaitas, si bien los amonitas los llamaban sansumitas. Eran un pueblo grande, numeroso y corpulento, como los anaquitas. El Señor los aniquiló, y los amonitas los desalojaron y se instalaron en su lugar. Antes se nos había hecho esta otra mención. The Emites used to live there, a people strong and numerous, and as tall as the Anakites. Like the Anakites, they too were considered Rephites, but the Moabites called them Emites. Deuteronomio, capítulo 2, versículos 10 al 11. Antiguamente habitaban allí los semitas, pueblo grande, numeroso y corpulento, como los anaquitas. Comúnmente se los creía refaitas, como a los anaquitas, pero los moabitas los llamaban emitas. Así que, como vemos, hay varias formas de denominar a los gigantes. Los nefilim, los predecesores, quizá algo más altos, pero no mucho más. Los anaquitas, descendientes de los primeros. Los refaitas, o sasummin, también descendientes de los nefilim. Los emitas, se les consideraba también refaitas. No sabemos si había diferencias por mera evolución entre estos tres descendientes de los gigantes primigenios. La primera referencia concreta a la altura de los Refaim la encontramos también en la época de la conquista de Canaán. For only Og king of Bashan was left of the remaining Rephaim. Behold, his bed was an iron bed, in Rabbah of the children of Ammon. 9 cubits was its length, and 4 cubits its width, by the cubits of Ammon. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 11. Og, rey de Basán, era el único superviviente de los refaitas. En la capital, Amán, se puede visitar su sarcófago de hierro. Mide 4,5 metros de largo y 2 metros de ancho, según la medida común. No se dice que esa sea la altura, sino que así de larga era su cama. La siguiente referencia vuelve a reiterar que en tiempos de Josué ya quedaban muy pocos anaquitas. There were no Anakim left in the land of the sons of Israel, only in Gaza, in Gath, and in Ashdod some remained. Josué capítulo 11 versículo 22. No quedaron enaquitas en territorio de Israel, solo en Gaza, Gat y Asdod quedaron algunos. El siguiente escrito bíblico en el que aparecen los gigantes es en la época del rey Saúl. Es el texto más detallado y más vivo respecto a los nefilim. Es cierto que en el libro de Samuel no se afirma que este gigante fuera un hijo de Enac, pero sabiendo que en esa región los había, es natural pensar que él fuera uno de los últimos que quedara. El relato es el siguiente. And there came out from the camp of the Philistines
a champion named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Del ejército filisteo se adelantó un luchador llamado Goliat, oriundo de Gat, de casi 3 metros de alto. Esto significa que tenía 3 metros de altura. 9 feet 6 inches. De este dato podemos deducir que esa debía ser la altura de los Nefilim. Alguien puede alegar que quizá la altura disminuyó con el tiempo, pero el único dato objetivo que tenemos es ese, y el de la cama del rey Og. Entre Og y Goliat hay menos de 2 codos de diferencia, pues no hay que olvidar que habría más de un codo de margen entre la longitud de la cama de Og y la del que dormía encima. Así que la altura de ambos gigantes sustancialmente coincide. Ambos medían entre 3 metros y 3,5 metros. Posibilidad del mestizaje. Hay que tener en cuenta que no sería nada frecuente que tuvieran hijos los varones Refaín con mujeres normales, porque un niño de doble tamaño que el normal es difícil que pueda ser dado a luz por su canal del parto. Anatómicamente existe un margen, pero un niño de doble tamaño presenta unos riesgos muy grandes al dar a luz. Aún así, la literatura médica cuenta con casos de partos naturales con niños de 6 kilos, por parte de madres de altura normal. Claro que sí, por el mestizaje, el niño ya no era tan grande como el padre. El parto se hacía más factible. Sí que es más posible que hombres normales tuvieran hijos con mujeres Refaín. Ya hemos visto que los gigantes primigenios se dividieron en 3 ramas: enaquitas, refaitas y emitas, aunque no sabemos si eran divisiones que designaban regiones distintas donde moraban, o si se debían a cambios de altura y aspecto. El texto bíblico refleja tanto la distinción terminológica como una cierta ambigüedad que tenía el uso de esos términos, pues el Deuteronomio también dice que los anaquitas y los emitas eran considerados refaitas. Deuteronomio capítulo 2, versículo 11. Gigantes, no colosos. Lo que sí que está claro es que 3 metros parece una medida razonable para que esos hombres no fueran excesivamente torpes al moverse. Cuanta más altura, más torpeza. Pues a más altura, relativamente, el peso de los huesos es mayor. Pongamos un ejemplo. La jirafa no corre muy rápido ni puede resistir mucho tiempo. De hecho, hasta la hiena, siendo muchísimo más pequeña, alcanza una velocidad igual a la de la jirafa. Los científicos que estudiaban las jirafas en estado natural descubrieron que para sus investigaciones no podían perseguir mucho rato con sus vehículos a una jirafa. Si lo hacían, éstas caían muertas con un ataque cardíaco. Por todo lo cual, 3 metros es una altura adecuada para que los Nefilim fueran guerreros, pero más altura los haría mucho menos eficientes. Observamos que entre los animales terrestres, la evolución no ha mantenido de manera exitosa especies de gran altura. Las poquísimas excepciones que encontramos hoy en día en la naturaleza lo son a costa de una mayor torpeza y lentitud. La Biblia no dice que los Nefilim fueran colosos. Las 2 únicas referencias que se dan en las Escrituras colocan a estos humanos en el entorno de los 3 metros. Un coloso, por ejemplo, de 7 u 8 metros de altura, necesitaría un corazón mucho más voluminoso dentro de su caja torácica. Ya no valdría la misma proporción. Pero el mayor problema estaría en las piernas. Por muy musculosas que fueran, sus huesos se encontrarían con problemas mucho más graves que los que han tenido las 5 personas que en tiempos recientes consta que han superado los 2,5 metros, los cuales acabaron padeciendo graves problemas de huesos, además de que ninguno de ellos llegó a la vejez. El hombre más alto que se tiene en constancia tuvo 2,79 metros. Así que repitamos una vez más que nunca existieron colosos. La Biblia habla de los Nefilim, y estos, según la misma Biblia, debieron tener 3 metros de altura. Podemos hablar de gigantes,
pero de gigantes entendidos con estas dimensiones. Una última cuestión respecto a la altura. Goliat no pudo ser una persona que padeciera un desarreglo hormonal que le produjera gigantismo. La razón es que esas personas sufren de problemas de movilidad, precisamente porque no estamos hablando de una raza alta, sino de una enfermedad. Y el caso de la altura de Goliat no se debe a enfermedad, pues llevaba una armadura extremadamente pesada. He had a helmet of bronze on his head, and he was armed with a coat of mail. The weight of the coat was 5,000 shekels of bronze. He had greaves of bronze on his legs, and a javelin of bronze slung between his shoulders. The shaft of his spear was like a weaver's beam, and his spear's head weighed 600 shekels of iron. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 5 al 7. Llevaba un casco de bronce en la cabeza, e iba cubierto con una coraza escamada, también de bronce, que pesaba medio quintal. Tenía unas canilleras de bronce en las piernas, y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era gruesa como el palo de un telar, y su punta de hierro pesaba unos 6 kilos. Su escudero caminaba delante de él. Así que sin contar ni el yelmo ni la lanza, portaba sobre su cuerpo 78 kilos de peso. Ya solo por eso tenía que ser una persona muy fuerte, y dado que se produce un reto al ejército hebreo, queda claro que se trataba de un gran guerrero, no de un hombre alto pero torpe. La tesis del desorden hormonal queda descartada. La desaparición de los gigantes. En la Biblia queda claro que en los tiempos de Josué, los gigantes van siendo exterminados. At that time, Joshua came and wiped out the Anakim from the hill country, from Hebron, from Debir, from Anab, and from all the hill country of Judah, and from all the hill country of Israel. Joshua utterly destroyed them with their towns. Josué capítulo 11 versículo 21. Josué aniquiló a los enequitas de la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anab, en una palabra, de los montes de Judá y de los montes de Israel. Los exterminó con sus poblaciones. Og era el último de los supervivientes de los refaítas antes de que comenzara la conquista de Canaán. All the kingdom of Og in Bashan, who reigned in Ashtaroth and in Edrei. He alone was left of the survivors of the Rephaim. This Moses had defeated and driven out. Josué capítulo 13 versículo 12. Y todo el reino de Og de Basán, que reinaba en Ashtaroth y Edrei, y era uno de los últimos refaimitas a los que Moisés derrotó y expulsó. Dado que después aparece algún otro gigante, este versículo daría a entender que había diferencias entre los Refaim y los anaquitas, ya que de él se dice que era el último. Otra posibilidad que me parece más probable es que Og fuera el último de los refaítas en Basán. En cualquier caso, como se ve, persiste la ambigüedad de los textos acerca de si las diferencias entre las tres ramas de gigantes eran biológicas o no. Si el texto se hace eco de esta ambigüedad, es que así era en el lenguaje de la época. La siguiente referencia a los gigantes en el libro de Josué es esta. Now the name of Hebron
formerly was Kiriath Arba. This Arba was the greatest man among the Anakim, and the land had rest from war. Josué capítulo 14 versículo 15. Hebrón se llamaba antiguamente Kiriath Arba, por el gigante enaquita, y el país quedó en paz. La última referencia durante la conquista de la tierra prometida es esta. According to the commandment of the Lord to Joshua, he gave to Caleb, son of Jephunneh, a portion among the people of Judah, Kiriath Arba. That is, Hebron. Arba was the father of Anak. And Caleb drove out from there the 3 sons of Anak, Shishai, Aiman, and Talmai, the descendant of Anak. Josué capítulo 15 versículos 13 al 14. Josué, siguiendo la orden del Señor, asignó a Caleb, hijo de Jephunneh, un lote en medio de Judá. Kiriath Arba, el padre de Enac, o sea, Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anak, descendientes de Enac, Sesai, Ajimán y Talmai. Después, ya nos vamos a la época del reinado de David, donde aparece no solo Goliat, sino también el hermano de Goliat. And there was war with the Philistines again, and Elhanan the son of Jair killed Lami, the brother of Goliath, the Gittite. The shaft of whose spear were like a weaver's beam. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 5. Cuando continuó la guerra con los filisteos, Elhanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, que era hermano de Goliat, el de Gat, y cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. También se menciona otro gigante. Again there was war at Gath, where there was a man of great size, who had 6 fingers on each hand, and 6 toes on each foot, 24 in number. He also was descended from the giants. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. La guerra continuó en Gat, donde había un gigante con 24 dedos, 6 en cada mano y en cada pie, que también era de la raza de los gigantes. En el segundo libro de Samuel se hace mención de 4 gigantes, unas menciones tan personalizadas que dejan claro que ya quedaban únicamente individuos sueltos. Ishbi Benob, one of the descendants of the giants. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 16. Hago una aclaración. No me queda claro si acá ha habido un error de tipeo, digamos, en la cita, así que no voy a ser muy específico porque no encuentro esa cita en el lugar del segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 16. Dice: entonces se adelantó uno de la raza de los gigantes con una lanza de bronce de 3 kilos y una espada nueva, diciendo que iba a matar a David. En la cita que aparece en el libro dice Ishbi Benob 1
de los descendientes de los gigantes. Debe ser de otra parte quizá, o quizás yo estoy cometiendo un error, pero bueno, simplemente quería aclararlo. Y bueno, ahora prosigo con otra cita que pone el padre. Now it came about after this that there was war again with the Philistines at Gob. Then Sibbecai the Hushathite struck down Saph, who was among the descendants of the giant. Segundo libro de Samuel, y aquí no dice más nada, por lo que debe ser un error también de tipeo, pero sí encontré esa cita que dice en español: después se reanudó en Gob la batalla contra los filisteos. Sibbecai el Husita hirió a Asaph, uno de la raza de los gigantes. Esta cita es segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 18. Elhanan, son of Jair Oregim, de Bethlehemite, kill Goliath de Gittite. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 19, que dice: después se reanudó en Gob la batalla contra los filisteos, y Elhanan, hijo de Jair, el de Belem, mató a Goliat, el de Gat, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. There was again war at Gat, where there was a man of great size, who had 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot, 24 in number. He too was descendant from the giants. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 20. Después se reanudó la batalla en Gat. Había un gigante con 6 dedos en las manos y pies, 24 en total, que también era de la raza de los gigantes. Aunque la traducción hable de gigantes, la palabra hebrea que se usa en este capítulo es refaítas, relación de victorias que se concluye con este versículo. These 4 were descended from the giants in Gath. They fell by the hands of David and his servants. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 22. Esos 4 hombres de la raza de los gigantes eran de Gat, y cayeron a manos de David y sus oficiales. Estos son últimos 4 gigantes, refaítas en concreto, de los que se habla en los libros históricos de la Biblia. Solo hay una mención posterior más en un libro sapiencial. Estos 4 gigantes, menos uno, lo conocemos con sus nombres propios. En primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 23, se menciona un egipcio de gran tamaño, de 5 codos de altura, pero no se dice que fuera un refaíta, y su altura entra dentro de lo posible sin pertenecer a esa raza.